Bueno, en esta sesión vamos a trabajar el formulario de ventas. El formulario de ventas es el que va a realizar la transacción de venta de productos. Vamos a asumir que se va a vender un solo producto por venta. Es decir, no va a haber una persona o un cliente que pueda comprar dos o más productos, ¿ya? Porque eso requeriría un tipo de diseño de base de datos muy diferente. Entonces vamos a el formulario de transacción de ventas y este va a ser el diseño. Para ver el diseño en forma amplia, ya saben, pulsamos Shift, Alt y la tecla Enter, ¿no? Vamos a explicar cómo está diseñado y cuáles son las funciones de cada una de las áreas de este formulario. Tenemos en realidad cinco áreas. El primer área muestra los datos del producto. Aquí vamos a tener un text box donde vamos a filtrar por el nombre del producto. Generalmente la persona viene y busca por el nombre de un producto. Y vamos a filtrar y desfiltrar con este botón. Una vez que tengamos los datos de los productos en este listado, haciendo doble clic en el que queramos, vamos a extraer acá en estos text box los datos del producto que vamos a realizar la venta. Luego elegimos el cliente a quien vamos a realizar la venta. De la misma manera, utilizamos el carnet de identidad, que es lo que generalmente se utiliza para buscar la información del cliente. Entonces vamos a filtrar por el carnet de identidad o vamos a desfiltrar. Si el cliente al filtrar no existiera, entonces vamos a recurrir a este botón que dice añadir nuevo cliente. Es decir, si nuestro cliente no estuviera en la lista y fuera un nuevo cliente, pues vamos a agregar utilizando el mismo formulario de registro de cliente. Y luego vamos a tener un botón para actualizar la lista de clientes en esta Data Grid View. Acá, una vez que tenemos elegido al cliente, hacemos doble clic en los datos para que estos datos pasen independientemente a estos text box. Estos datos simplemente necesitamos para la factura del cliente y del producto serían estos otros, ¿ya? Luego, los datos de la venta. Una vez que tenemos elegido los datos del producto y los datos del cliente, vamos a elegir la fecha en la cual se va a realizar la factura, la cantidad de compra, es decir, la cantidad que vemos acá del producto es la cantidad de existencia, es decir, existen 200 unidades, pero acá vamos a poner cuántas unidades queremos vender. Y acá vamos a hacer un cálculo de cuánto se tiene que cancelar, ¿no? Entonces acá tenemos los botoncitos que justamente van a calcular si, número uno, si la cantidad, este botón nos va a ayudar para saber si la cantidad que queremos vender es menor a la cantidad que tenemos en oferta, porque de por ahí tenemos 5 unidades y queremos vender 10, entonces no se puede. Con estos botones vamos a realizar ese control. Y esto va a ser para verificar que todos los datos estén correctos. Y el botón vender es el que recién va a realizar toda la venta, es decir, la inserción a una nueva tabla, la tabla de ventas. Y los datos se van a actualizar en este Data Grid View, ¿no? Tenemos entonces tres Data Grid View. Data Grid View 1 para mostrar los productos, Data Grid View 2 para mostrar los datos del cliente y el Data Grid View 3 para mostrar los datos de la venta. Este objeto es un Rich Text Box. Es como un text box, pero mucho más grande. Es decir, acá podemos colocar una cantidad grande de texto. Un documento hecho en un bloc de notas, por ejemplo, puede ingresar tranquilamente acá. Aquí vamos a crear una factura utilizando una metodología de creación de archivos, ¿ya? Esto va a ser para identificar el número de la factura. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, una factura específica, quiero visualizar estos datos de la venta, van a generar la factura. La factura va a quedar grabada como un archivo en nuestro servidor. Entonces, una vez que elijamos una factura, la vamos a ver acá, y este botón es el que va a imprimir la factura, ya sea de la actual venta o ya sea de una venta posterior. ¿De acuerdo? Muy bien. En este momento, ninguno de estos componentes está codificado. No hay ninguna codificación, a excepción de Cesar formulario, cuyo código ya sabemos es this.close. Vayamos a diseñar algunos elementos de este formulario. Lo primero que necesitamos es, salimos de la pantalla completa para poder añadir los componentes de base de datos. En este caso, Agencia Guzmán es el componente número 1. Luego necesitamos las tres tablas que implican
la venta de productos. Necesitamos la tabla de productos, que sería productos table adapter. Necesitamos la tabla de clientes, clientes table adapter. Y necesitamos la tabla de ventas, que sería ventas table adapter. Para las compras, lo único que cambiaría sería los productos se mantendrían, pero en vez de clientes tendríamos los proveedores y en vez de ventas tendríamos las compras. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es programar que se carguen los datos en cada uno de los data grid views. Primero vamos a ejecutar. Hacemos clic en ventas, ¿no? El tamaño tiene que ser adecuado para ocupar el máximo de espacio de lo que hemos ya dispuesto en el formulario inicial. Por eso nuestro formulario no puede ser pequeño, tiene que casi ocupar toda la pantalla. Si es posible, tendría que empezar maximizado, ¿ya? Pero por ahora vamos a mantener este tamaño que ya hemos dispuesto desde el principio. Muy bien. Todo esto no tiene código, pero ya tenemos que hacer que aparezca acá cada uno de los datos, ¿no? Muy bien, vayamos a hacer eso. Entonces decimos que cuando el formulario se cargue, entonces se cargue cada una de las tablas. ¿Cómo se cargan cada una de las tablas? Primero la tabla productos. Productos table adapter.fill, ¿ya? Y la base de datos sería agencia Guzmán. Ya saben, empezar con minúscula, ¿no? Punto y la tabla productos. Productos. Muy bien. Punto y coma. Una vez que hemos cargado, vamos a actualizar el Data Grid View 1, que es donde se tiene que mostrar los datos de esta tabla, ¿no? Entonces, nuevamente Agencia Guzmán y elegimos la tabla Productos. Muy bien. Ahora vamos a cargar la tabla de clientes. Entonces ponemos clientes, tableadapter.fill, ¿no? Y lo mismo, Agencia Guzmán Dataset, pero esta vez la tabla se llama clientes. Muy bien. Ahora llenamos el Data Grid View 2. Data Grid View 2.dataSource, ya, va a ser igual a, y nuevamente la base de datos agencia y la tabla clientes. Lo mismo hacemos con la tabla de ventas. Entonces ponemos ventas, sí, ventas table adapter, se llama así, .fill y agencia, nuevamente la base de datos, y la tabla se llama ventas. Cargamos el Data Grid View 3, entonces Data Grid View 3 data source, ya acá, igual a, y nuevamente la base de datos, pero con la tabla ventas, ¿no? Muy bien, ahí está. Si los datos son amplios, va a tardar un poquito en recuperar. Fíjense, hago clic y va a tardar. Ahí está. Miren, las ventas todavía no se han realizado. Entonces vamos al formulario, agarramos esto, esto y estos Data Grid Views y a todos les vamos a aplicar las mismas propiedades. ¿Permite al usuario añadir registros? No, falso. ¿Permite eliminar en alguno de ellos? No. ¿Permite ordenar? Eso sí, vamos a permitir ordenar por el dato haciendo clic en las cabeceras. Eso se puede hacer, ¿ya? ¿Permite cambiar el tamaño? No le decimos. Entonces venimos acá o le ponemos false, ¿ya? Nosotros vamos a determinar qué anchos van a tener las columnas y eso no se tiene que cambiar, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a ir a la parte donde dice Selection Mode. ¿Cómo se selecciona cada una de las filas? Entonces vamos a poner Full Row Select. Quiere decir seleccionar la fila completa. Es Full Row Select. También vamos a activar la propiedad Read Only en True, ¿no? Estaba en False. Vamos a poner True, que quiere decir solo lectura. Entonces, cuando nosotros ya guardamos y ejecutamos, ya vamos a poder seleccionar toda una fila completa, ¿no? Muy bien. Vamos a colocar el código de filtrado en cada uno de los text box, tanto para el producto como para el número de carnet de identidad de los clientes. Acá vamos a hacer doble clic. Al hacer doble clic vamos a copiar el código que ya lo hemos trabajado, ¿no? Para realizar el filtro se utiliza este código donde nosotros elegimos el campo. En este caso el campo va a ser el campo descripción.
Por tanto, colocamos like. Y aquí es muy importante. Cuando tenemos un diseño con tantos componentes, debemos saber a qué componente nos estamos refiriendo. El producto 1, por ejemplo, está en el textbox 1, ¿no? Y a ese valor es al que debemos referirnos. Entonces venimos acá, textbox 1. Lo que está en el textbox 1 ya se debe filtrar y acompañamos de este signo porcentual y apóstrofo. El apóstrofo está empezando acá, ¿no? Entonces está haciendo una comparación que encuentre todas las descripciones que sean como, like significa como, y el contenido del textbox, ¿no? Antes de ejecutar, vamos a ver a cuál Data Grid View nos estamos refiriendo. En este caso es el Data Grid View 1, ¿no? Revisamos siempre a qué elemento nos estamos refiriendo. Eso es muy importante. Entonces, en este caso, estamos trabajando en el Data Grid View 1 con el Textbox 1, ¿de acuerdo? Es ahí donde se encuentra este componente. Entonces, vamos, ventas. Por decir, alguien viene y dice, quiero comprar leche. Entonces, colocamos leche, ¿no? Leche. Y ahí aparecen todos los productos que tienen el nombre o la descripción con leche, ¿no? Leche en bolsa, la leche natural, etcétera, ¿no? Entonces, el ancho de cada una de las columnas de cada Data Grid View ya tienen que definirlo ustedes. ¿Dónde se define? En el mismo lugar o a continuación del cargado de los Data Grid Views al hacer el load for, ¿de acuerdo? Este botón desfiltrar, vamos a codificarlo también. Entonces el botón desfiltrar tiene que tener el mismo código. Ya venimos acá, hacemos doble clic, control B. Y la diferencia es que acá vamos a eliminar el text box, ¿no? Simplemente sería así, ¿ya? Eso es el desfiltrar. Pero si desfiltramos, tenemos que limpiar el contenido del textbox 1, ¿ya? Poner el foco ahí. Entonces ponemos textbox 1 punto clear, vamos a limpiar, y vamos a colocar en ese mismo lugar textbox 1 el fox, ¿no? El cursor, ¿de acuerdo? A ver, hagamos la prueba ahora. Venimos, iniciamos. Muy bien, queremos comprar leche. Leche. Muy bien, ¿qué leche va a querer, señor o señora? Bueno, yo quiero leche Gloria. Entonces vengo acá y al hacer doble clic, entonces esos valores, este id, por ejemplo, 64 o 65 tiene que venir aquí. La descripción ya la tenemos, ¿no? El precio de venta tenemos que poner aquí, ¿no? El detalle sería esto, la descripción y la cantidad de existencia que está acá, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos recuperar esos valores, ¿no? Ya lo hemos hecho. Entonces cuando hagamos doble clic de este Data Grid View que se llama Current Row y cada una de las celdas que son sales, este sales 0, sales 1, sales 2, ¿no? De cada uno de ellos vamos a ir pasando a estos text box, pero mucho cuidado. Yo he tratado de colocar los text box en el mismo orden que yo necesito hacerlo. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, ya hemos filtrado, vamos a desfiltrar. Ahí está y funciona perfectamente. Lo mismo entonces repetimos para los datos del cliente. ¿De acuerdo? Y cuando hagamos doble clic venimos acá. Fijémonos en el orden en que he diseñado esto. Para este componente de datos de producto, todos estos componentes que son los textbox, el data grid view, estos otros y los labels, todos están dentro de un contenedor. Ese contenedor se llama Groupbox, ¿ya? Groupbox y lo tenemos nosotros acá. Está bien dentro de lo que son los contenedores, ¿ya? Este es un Groupbox. Este es el componente que he utilizado. He colocado tres Groupbox, no, cinco son. A ver, tenemos uno acá, dos acá, bueno, luego tenemos aquí 3, tenemos 4 y esto no está dentro de un Groupbox. Entonces, 4 de estos componentes Groupbox he colocado, he ampliado y dentro de esos recién he colocado todos los componentes, ¿ya? Tiene al borde una línea que no se nota muy bien, ¿ya? Pero simplemente denota un grupo de elementos, de tal manera que yo pueda agarrar todo esto y luego moverlo a donde yo desee, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja de manejar este tipo de contenedores. Muy bien.
Ahora fíjense dentro de cada contenedor. Yo he utilizado textbox 1 aquí. Este es textbox 2, 3, 4, 5. Así para no equivocarme. A veces colocamos 1, 4, 2, 7, 6. Y eso no está bien, nos va a confundir. Y este otro sigue la secuencia. Este es el 6, si se fijan acá. Este es el 7, este es el 8, este es el 9, ¿no? Entonces son números secuenciales en cada grupo de componentes. Lo mismo acá. Este sería el 10, este sería el 11 y uno sueltito acá, el 12 para el número de la factura. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿cuál es el trabajo que tenemos entonces para la siguiente clase? Para la siguiente sesión es iniciar, ya, venimos, ingresamos, ventas, y cuando yo haga doble clic acá, tengo que trasladar los datos aquí, ¿de acuerdo? Y lo mismo hacer con esto. Hago doble clic y los datos que necesito, que son el ID, esto, el CI y el nombre, solamente esos tres, que pasen a estos valores, ¿de acuerdo? Esto se llena manualmente, esto, porque yo tengo que elegir cuántos va a llevar, 2 voy a comprar, entonces yo tengo que colocar ahí el número, ¿de acuerdo? Los colores y demás, bueno, ustedes ya lo pueden ir definiendo en su criterio. Si queremos modificar el color de las filas, por ejemplo, o de las columnas o los headers, podemos hacerlo con código, pero también hay una propiedad que ya nos permite trabajar con ello, ¿de acuerdo? Es la propiedad Default Cell Style. Si ustedes despliegan, por ejemplo, ¿ya? Acá se elige, ¿no? ¿Qué color va a tener la fila? Ustedes despliegan y pueden hacer un color personalizado o un color de sistema, por ejemplo, este color, digamos, ¿no? Eso ustedes ya lo eligen manualmente, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier color que ustedes elijan. Puede ser este, por ejemplo, y aquí se va a ver el formato de cómo se va a presentar. Por ejemplo, si yo quisiera un color, no sé, un poco amarillo o de web, vamos a poner un poquito. Digamos este color, ¿no? Entonces acepto. Cuando se ejecuta, ese es el color de las filas con que se va a marcar este data grid. Fíjense bien, ¿no? Entonces, así como se cambia. También se cambia el formato de las letras, el tipo de letra, todo eso está en sus propiedades, ¿de acuerdo? Eso entonces los cambios ustedes lo pueden realizar. Entonces, la tarea es esa. Ahora, vamos a crear el formulario de compras, ¿de acuerdo? El formulario de compras. El formulario de compras, vamos a ir acá, reporte, perdón, ¿dónde están transacciones compras? Abrimos, acá está. Shift, Alt, Enter. Y aquí agrandamos de la misma manera como hemos hecho con el de ventas. Ahora cerramos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la transacción de ventas, Shift, Alt, Enter y vamos a agarrar todo esto, porque las ventas son exactamente con los mismos elementos. Solo que aquí va a variar los datos del proveedor, nada más, y aquí los datos de la compra, ¿no? Pero eso es solo en nombre. Entonces yo digo control C, control C. Al copiarse esto en el otro formulario que vamos a utilizar, no se copian los códigos, solamente se copian los objetos y sus propiedades, es decir, los colores. A ver, vayamos ahora, vamos a ir a transacción, hacemos Shift, Alt, Enter y hacemos Control B. Fíjense, ahí ya se ha copiado todo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo esto, ya podemos marcar nuevamente, si es que perdemos, ¿no? Y podemos llevar aquí, ¿de acuerdo? Eso sería entonces los datos de las compras y nosotros podemos deducir un poquito el tamaño, aunque el tamaño no interesa mucho, se va a acomodar, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a colocar, para ver las propiedades, F4. Entonces aquí colocamos el text, entonces aquí va a decir datos del proveedor, ¿no? Del proveedor, vamos a hacerlo con mayúscula, bonito, ya, proveedor. Aquí sería datos de la compra, ¿no? Datos de la compra. Entonces, cambiamos nosotros, pues, manualmente todo. Pero imagínense, ya sí hemos usado bastante tiempo en el diseño, ¿no? En el diseño.
Ahora, haciendo doble clic, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Cargar estos Data Grid View 1, el 2 y el 3 con esas tablas. Previamente, lo que tenemos que hacer es, ahora en este formulario de compras, necesitamos la base de datos, necesitamos las compras, Table Adapter, y necesitamos proveedores, Table Adapter. Entonces, cuando hacemos doble clic, aquí es donde tenemos que cargar. Al momento de cargar el formulario, tenemos que cargar cada uno de los Data Grid Views como lo hemos hecho con las ventas. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalmente, vamos a llamar a estos formularios desde nuestro formulario principal, desde el menú. Entonces, acá venimos y hacemos doble clic. Y bueno, ya sabemos el código para abrir ventana es abrir ventana y colocamos el nombre de la ventana, ¿no? Entonces hacemos control C y venimos al diseño y vamos a compras. Y es el mismo código, solo que en vez de transacción ventas es el formulario transacción compras. Van a tener mucho cuidado en respetar mayúsculas y minúsculas. Si por ejemplo en vez de compras con mayúsculas yo pusiera minúscula, miren, no me reconoce como objeto. Yo he creado con mayúscula. Entonces así es como se tiene que mantener. Entonces viendo acá decimos iniciar. Ya, entramos al sistema, ventas, y ahí vamos a tener las ventas. Vamos a decir compras, y aquí se van a cargar las compras. ¿De acuerdo? Cuando nosotros queremos realizar una venta y decíamos buscamos el carnet de una persona, por decir 30 y tantos, bueno, eso ustedes tienen que programar, ¿no? Cuando buscamos nosotros por el carnet y el carnet no estuviera, entonces hacemos clic acá, ¿ya? Al hacer clic acá, tiene que abrirse el registro de usuario. Pero nosotros recordemos que el registro de usuario está acá. Este es el registro de usuario. Pero, fíjense bien, ¿ya? Esta ventana de registro de usuario, de registro de cliente, perdón, ¿ya? Es este. Entonces lo que voy a hacer es reducir el tamaño y ajustarlo de tal manera que se pueda mostrar así. Aquí es muy importante que yo ponga un título, ¿ya? En este registro de cliente ponga registro de cliente, ¿de acuerdo? Registro de cliente. Luego coloque las propiedades que ya conocemos. ¿Cuáles son las propiedades? El Start Position, que tiene que ser Center Screen. El Form Border Style, que tengo que poner Fixed Single. Tengo que hacer desaparecer los botones Maximize Box y el Minimize Box. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros ejecutamos y llamamos a este formulario, pues todos los componentes que he colocado no tienen ninguna acción en este llamado. Pero cuando nosotros vamos a vender, necesito llamar a ese formulario desde aquí y no venir acá, registrar y otra vez aquí. Imagínate si yo ya he llenado los datos para la venta, ¿no? Entonces, desde acá es donde tengo que llamar. ¿Y cómo se va a llamar? De esta manera. Venimos a la transacción, en este caso de ventas, acá. Y vamos a hacer doble clic en este botón y vamos a trabajar directamente con el registro. ¿Cómo se hace? Simplemente se pone F registro cliente. Ponemos FR igual a new y de la manera tradicional vamos a llamar, ¿de acuerdo? Y como llamamos fr.show diálogo, ¿no ve? Esa es la manera de llamar. Entonces hay dos maneras de llamar, uno a través de la función que hemos creado que inserta dentro del panel y otro que puede llamar en forma independiente. Fíjense, clientes, aquí estoy llamando insertado en el panel. Y cuando digo ventas y el cliente no existiera, entonces desde acá hago clic y se abre ese mismo formulario. Por eso a este formulario hay que añadirle todos los componentes que hemos aprendido. El Start Position, un texto acá arriba. En los demás no interesa. ¿Por qué? Porque ellos van a ser llamados dentro de este panel y ahí pierde todo. Su borde, su Start Position, eso ya no interesa. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estaríamos avanzando en esta sesión. ¿Ya? Queda pendiente entonces hacer el filtrado de los datos del cliente y en el formulario de compras igual el filtrado, ¿ya? Y el llamado
de los Data Grid Views y su configuración para que se marque solamente la fila, sea de solo lectura, no permita adiciones o eliminaciones. Todo eso es lo mismo que hemos hecho con el formulario de ventas. ¿Está bien?